Hola, soy Óscar Galego del blog de Santa Cruz y en este vídeo os voy a mostrar lo que es el unboxing del nuevo dispositivo de Garmin, el EDI 810, y enseñaros también lo que es la primera puesta en marcha y configuración del dispositivo. El EDI 810 es el nuevo ciclo computador que ha lanzado Garmin al mercado, con funciones avanzadas tanto de entrenamiento como de GPS. ¿Qué encontraremos en el interior del paquete? Bueno, lo primero que os muestro es la caja. Y como veis que indica aquí, es compatible tanto con dispositivos iPhone, Android y por supuesto compatible con la aplicación Garmin Connect Mobile, que es la aplicación que se encargará de mantener la comunicación entre el dispositivo y nuestro teléfono móvil. ¿Qué encontramos dentro del interior del paquete? En este caso deciros que la versión que os voy a enseñar es la versión más básica. Tiene un precio de 449 € y se diferencia del resto de las versiones en que esta versión no trae incorporada ni cinta de frecuencia cardíaca ni cadenciómetro. Como os he comentado, cuesta alrededor de los 449 € y aquí abajo os dejo un enlace a una página web de confianza, en este caso Travisport. Comencemos con el unboxing. Lo primero que nos encontraremos será la unidad principal, que es el EDI 810. Como veis, es muy parecido al EDI 800. De hecho, comparten el mismo cuerpo, comparten el mismo soporte para bicicleta, así que si tenéis soportes antiguos os valdrán perfectamente. Y lo único que ha cambiado ha sido la conectividad. Ahora, como indica aquí, es compatible con Bluetooth. Y después el color. Si el anterior EDI 800 lo podíamos encontrar en color azul y en color blanco y la carcasa con efecto carbono, este lo encontraremos únicamente en una presentación que es una mezcla de gris y negro con el logotipo de Garmin blanco, y después la parte exterior la encontraremos con el indicativo, el logotipo de 810, y con el modelo de la gama, en este caso Edge. Posee 3 botones físicos, igual que el EDI 800. En este caso sería el botón de encendido, que aparte de botón de encendido nos servirá también para acceder a otras funciones avanzadas, a modo de acceso directo. Y después tiene 2 botones más, igual que el EDI 800. En este caso varían las funciones. En el EDI 800 tendremos el botón Play y Pause, y este botón en el 800 nos valdría tanto para marcar un lap como para hacer un reset. Aquí en el 810 también se ha variado la forma en la que se graban las actividades, después os mostraré cómo se hacen. Y en el 810 este botón vale única y exclusivamente para marcar laps. Después en la parte exterior, parte trasera, perdón, tendremos 2 slots. Tendremos el primer slot será el de la ranura de tarjeta de memoria. Lleva una micro SD, en este caso lleva una de 32 GB y funciona correctamente. Como veis, en este terminal cierran perfectamente lo que son las tapas de goma, cosa que no ocurría en el 800. Y después tendremos el slot de conexión mini USB, que podéis ver aquí. Con este slot podréis tanto cargar lo que es el dispositivo como conectarlo al ordenador para la transferencia de datos. El soporte ya os he comentado que es exactamente igual que la gama anterior, que el 800, que el 500, que el nuevo 510 y que el antiguo 500. La resolución de pantalla sigue siendo exactamente la misma y el peso 98 gramos. ¿Qué más tenemos dentro? Pues dentro tendremos encontraremos en primer lugar lo que es el cargador de red. Es un cargador normal, como todos los de Garmin. Es este.
Si tenéis un cargador antiguo tanto de un 705, de un 605 o de un 800, os vale perfectamente, ¿vale? Viene sin el adaptador colocado. Adaptador pues nos trae dos. Uno para enchufe americano y otro para enchufe europeo. Serían estos dos. Y el que nos interesaría a nosotros sería el enchufe europeo. Para conectarlo, colocáis esta parte hacia abajo, insertáis y listo. Tiene una toma de conexión USB y lo podéis utilizar para cargar otros dispositivos USB. Viene con cable incluido, que es un terminal, es un cable USB por un lado y mini USB por otro, ¿vale? Son estos dos. En este caso, para cargar el terminal, conectaríamos esta parte aquí, enchufaríamos a la toma de corriente y la otra parte lo conectaríamos aquí. Para transferencia de datos únicamente tendríamos que cambiar la toma de corriente, quitarla y conectar el dispositivo directamente a un puerto USB del ordenador. Nos viene incluido también dos soportes para bicicleta. Como ya os he comentado, son iguales que la gama anterior Edge. Y en este caso trae dos soportes junto con tóricas de diferente tamaño para adaptarlas al diámetro de vuestra potencia o vuestro manillar. Trae además un adaptador que es para el soporte, lo colocaríamos así, ¿vale? Esta parte iría en contacto con la potencia, con el manillar, y aquí iría sujeto nuestro Edge. Para conectarlo es bastante sencillo. Tomaríamos esta parte y tomaríamos esta, encajaríamos, fijaros, media vuelta y ahora tendremos sujeto. Para retirarlo exactamente lo mismo, quitamos y quedaría desenroscado ya. Y por último encontraremos la típica guía de inicio rápido, aunque aquí ponga que es un manual de inicio rápido, es más bien una guía de inicio rápido. Vienen varios idiomas, la garantía y evidentemente esta guía, pues si has tenido un Edge pues te servirá para algo, pero si no lo has tenido, evidentemente en esta guía no aclaran conceptos que una persona que no haya tocado nunca un GPS logrará entender. Entonces ahora os explicaré lo que es la primera puesta en marcha y configuración del dispositivo, cómo enlazarlo vía Bluetooth y cómo utilizar la aplicación Garmin Connect Mobile. La primera vez que arranquemos el Edge, lo primero que nos encontraremos es una guía de configuración rápida. En la misma podremos configurar diferentes aspectos de la unidad de una manera intuitiva y asistida. Entonces la primera opción que nos encontraremos será la de modificar el idioma. Por defecto viene en inglés, así que lo primero que haremos será ponerlo en español. Para escoger esta opción tenéis que clicar en la marca de verificación. La segunda opción que nos aparece por defecto será el formato para las unidades. Tenemos la opción de estatuto o métrico. En este caso escogeremos el métrico. Tendremos la siguiente opción, que es la de configuración del formato horario, que podemos tener en 12 o en 24 horas. Tendremos para seleccionar los aspectos básicos del perfil de usuario, en este caso hombre. Configuraremos la edad, el peso
y la estatura. La primera opción que nos encontramos a la hora de configurar perfiles es la opción de configurar el perfil de bicicletas. Mediante el perfil de bicicleta lo que podemos es añadir diferentes bicicletas y las características de cada una. Podremos cambiarle, por ejemplo, el nombre, el icono representativo, el peso y especificar el odómetro. Por ejemplo, si tenemos datos de otro ciclocomputador, podremos incorporarlo al Edge. También podemos especificar el tipo de sensores ANT+ que podemos enlazar, en este caso solo de velocidad y cadencia, y el de potencia. El de frecuencia cardíaca lo tendremos que enlazar desde otro lado. ¿Cómo se crea un perfil de bicicleta? Por defecto, el 810 trae creado un perfil llamado Bike 1. Podremos o bien modificar ese o bien crear otro. Yo en este caso voy a crear otro. Para ello, botón más, especificaremos el nombre, en este caso le voy a llamar test, podré cambiar la imagen de la bicicleta, podremos modificar el peso de la misma, podremos definir un tamaño de rueda o, en caso contrario, podemos lo que es dejarlo en modo automático. La primera vez que salgamos a andar con nuestra bicicleta, el Edge calculará automáticamente el diámetro de la misma. Podremos modificar el odómetro principal e incorporar los datos que tengamos de otro ciclocomputador. Y finalmente podremos especificar la longitud de las bielas que estemos utilizando, si son de 170, 172,5 o incluso 175. Mediante la opción de perfiles de actividad, lo que podremos crear son perfiles diferentes en función de los datos que necesitemos. Podemos, por ejemplo, crear un perfil de navegación y otro de grabación, y en cada uno llevar páginas de datos diferentes u opciones de energía diferentes. También se puede crear, por ejemplo, un perfil de entrenamiento y un perfil de carretera, y llevar diferentes páginas de datos en cada uno. Además de las páginas de datos, podremos cambiar el nombre del perfil, el color, las opciones de navegación, y demás parámetros. ¿Cómo se crea o se modifica un perfil? Simplemente debéis de seleccionarlo, el perfil de la actividad. Por defecto trae dos, uno de carrera y otro de entrenamiento, y vamos a crear el nuestro propio. Botón más de nuevo, el nombre del perfil, pondremos el que queramos. El color, ponerle por favor un color identificativo claro que os ayude a identificar en todo momento el perfil de actividad en la que tenemos, ¿no? Yo en este caso voy a escoger un color magenta. Podremos especificar el número de páginas de entrenamiento, las opciones de navegación, las funciones de autopause, autolab, opciones de desplazamiento automático y la notificación de comienzo. Las páginas de entrenamiento lo que nos permiten es llevar un número determinado de páginas que necesitemos en cada momento. En cada página podremos enumerar un máximo de 10 campos de datos y un mínimo de un campo de datos. Las páginas de entrenamiento que tenemos disponibles en el Edge, en este caso son 5 páginas de datos, y después tendremos una de trayecto, una de sesión de entrenamientos, una de mapa, una de altura, una de resumen de vuelta y finalmente el Virtual Partner. La primera opción que nos encontramos, la primera página de datos, evidentemente, no se puede configurar para que esté activada o desactivada. Siempre tiene que estar activada por defecto porque el 810 necesita mínimo una página de datos. La primera opción, como os comento, no se puede activar ni desactivar. Lo único que podéis hacer es cambiar el número de campo de datos, así como lo que aparece reflejado en cada uno. Por ejemplo, en este caso voy a modificarlo y poner 3 campos de datos, y ahora veréis cómo se cambian los datos de cada uno. Por ejemplo, picáis, tenéis que escoger una categoría. Yo en este caso voy a poner frecuencia cardíaca y voy a poner el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima.
Velocidad lo podremos cambiar por otro, por ejemplo por el consumo calórico. Seleccionaríamos y nos quedaría ya reflejadas las calorías. Y el de distancia podríamos cambiarlo, por ejemplo, por la hora del día. Con este paso habéis aprendido a configurar los campos de datos de un Edge 810. La segunda opción sería activar o desactivar cada una de las páginas. Para activar o desactivar simplemente debéis de picar aquí y cuando esté el cursor hacia la derecha estará activada. Cuando esté hacia la izquierda estará desactivada. El número máximo, como ya os he comentado, son 10 campos. En la que os quedaría esta configuración de página de datos. Y el mínimo, un campo de datos. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de campos de datos, más pequeños os aparecerán los dígitos. Yo la configuración óptima que he encontrado es llevar 3 campos de datos por página. La siguiente opción que nos encontramos es activar o desactivar la página de trayecto. Por defecto viene activada, la podemos desactivar exactamente igual que antes, mediante este botón. ¿Y qué nos permite la página de trayecto? La página de datos de trayecto solamente nos aparecerá cuando estemos navegando un trayecto. Si estamos grabando un recorrido, nunca nos va a aparecer. ¿Qué podríamos configurar en una página de datos de trayecto? Por ejemplo, podríamos configurar la distancia restante que nos queda de trayecto por recorrer hasta el final. La hora estimada de llegada al destino. O el tiempo estimado hasta el siguiente punto de trayecto. Esta sería una configuración típica de una página de trayectos. Una vez configurada, podríamos acceder a la opción de sesiones de entrenamiento. Yo por defecto la llevo activada, pero la podéis desactivar en esta misma opción. Y al igual que el resto, podréis poner datos correspondientes a las sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, distancia del app, tiempo del app, etc. La siguiente opción es la página de mapa. Por defecto viene activada y os recomiendo siempre llevarla activada. Si la lleváis desactivada nunca podréis ver la cartografía que llevéis instalada en vuestro dispositivo. Además de activar y desactivar, podremos configurar los datos que queremos que nos aparezcan en la página de datos. Podremos dejar bien no llevar ninguno para aprovechar lo que es todo la longitud de pantalla para ver la visualización de los mapas. Podremos poner 2 o personalizar. Mediante la opción de personalizar podremos cambiar, por ejemplo, para que nos ponga 2 datos si estamos siguiendo un recorrido o 2 datos, por ejemplo, si estamos grabando un recorrido. Evidentemente, por ejemplo, si estamos siguiendo un recorrido, pues unos datos interesantes serían, por ejemplo, el tiempo estimado al destino y la distancia hasta el final. La siguiente opción es la opción de altura. Mediante la opción de altura, lo que veremos es un perfil del recorrido, tanto si lo estamos grabando, en el que veremos un perfil hasta el punto en el que nos encontremos, o si estamos siguiendo un trayecto. Si estamos siguiendo un trayecto, lo que nos va a aparecer es el perfil completo del trayecto que estamos realizando, desde el principio hasta el final. Podremos también variar los datos que querramos, al igual que una página de datos normal. Para volver atrás, simplemente tenéis que hacer clic aquí. Después tendremos la opción de resumen de vuelta. La opción de resumen de vuelta, yo por defecto la llevo desactivado. Lo que nos va a mostrar son los datos resumidos de toda la vuelta que hayamos realizado. Y después tenemos la última opción, que es la del Virtual Partner. El Virtual Partner lo que nos permite es llevar un compañero virtual que, por ejemplo, si le configuramos una velocidad
media de 15 km por hora, nos aparecerá una animación en la que veremos dos ciclistas. En la parte superior está el Virtual Partner y en la parte inferior estaremos nosotros. Veremos la distancia que nos lleva o que le llevamos y el tiempo que nos lleva o que nos llevamos, ¿de acuerdo? La siguiente opción para configurar serían las opciones de navegación. Si picamos en ella, veréis que tenemos dos opciones para configurar, tanto las opciones de mapa como las opciones de ruta. La primera, opciones de mapa, lo que nos permitirá configurar es, por ejemplo, la activación de mapas. En caso de que tengamos dos o más mapas instalados, escoger el que estará activo, la visibilidad del mismo y así como configurar las opciones de zoom automático. En orientación del track, yo os voy a mostrar las opciones que llevo yo configuradas por defecto, que os pueden servir para un punto de partida, ¿vale? Yo siempre llevo el track como track arriba, para que vaya siempre el cursor en la dirección del track que estoy grabando o que estoy recorriendo. U otra opción que tendríamos sería el modo para automóvil. El modo para automóvil es una configuración típica, por ejemplo, como los navegadores de coche, ¿vale? Se ve una perspectiva desde un punto de vista, ¿de acuerdo? Y después tendremos la opción de norte arriba, que nos tendrá siempre el mapa fijo, orientado siempre hacia el norte. Zoom, por defecto viene en zoom automático, activado. Yo os recomendaría siempre desactivarlo. Puede ser un engorro que durante todo el camino os esté ampliando o reduciendo el zoom en función de lo que él crea conveniente. Yo siempre lo llevo desactivado y escojo yo siempre el zoom que necesito. Vale, la opción de texto guía viene por defecto también configurada como mostrar siempre. Yo la tengo desactivada, o sea, no mostrar nunca. ¿Por qué? Porque si no, si por ejemplo estáis realizando un seguimiento de un GPX, de un archivo GPX, aunque el Edge 810 lo convierta a formato FIT, os aparecerá siempre encima de la página de mapa una línea de texto indicando el rumbo a seguir. Por ejemplo, girar al sureste, girar al este, girar al norte, que es bastante incómodo, ¿vale? Entonces yo os recomendaría desactivarla, no mostrar nunca. La siguiente opción que tenemos es la visibilidad del mapa. Aquí siempre os recomendaría quitar el modo automático y pasar a la opción de personalizar. Mediante la opción de personalizar, las opciones más interesantes que podemos encontrar es los niveles de zoom, dejarlo por defecto, está bien configurado. Tamaño del texto también podéis dejarlo como está. Y yo configuraría lo que es el detalle del mapa, ponerlo al máximo para ver todos los componentes del mapa. Es verdad que fuerza un poquito más el procesador del GPS, pero conseguiréis un mayor detalle en la visualización de mapas, ¿vale? Y una opción muy importante, la opción de relieve de sombreado está por defecto en automático. ¿Qué es la opción de relieve de sombreado? Pues nos creará una especie de efecto en 3 dimensiones mediante un juego de sombras, ¿vale? Puede quedar estéticamente muy bonito, por ejemplo, verlo en la pantalla del ordenador en el Basecamp, pero una pantalla de tan poco tamaño y con tan poca resolución como la del 810 puede llegar incluso a quitar opciones de visibilidad, ¿vale? Entonces yo en este caso siempre lo dejaría en no mostrar. Veréis siempre un fondo blanco en caso de que el tip del mapa original sea blanco, y de la otra manera lo veréis en un fondo gris oscuro, ¿de acuerdo? Entonces con esto terminaríamos de configurar las opciones de mapa. La última opción que tendríamos aquí es la información de mapa. La información de mapa lo que nos permite es activar o desactivar a nuestro antojo los mapas que tengamos instalados. En este caso, el mapa base que nos viene instalado os recomiendo desactivarlo porque es un mapa muy básico, y para un uso en bicicleta de montaña os recomendaría el Topo Hispania, la versión con DEM y la versión 2.04. La configuración de rutas lo que nos permite es configurar aspectos a la hora de hacer un recálculo de ruta. Evidentemente es imprescindible para que estas opciones funcionen bien tener un mapa con opciones de enrutado. En este caso podréis instalar, por ejemplo, un mapa de carreteras, como puede ser el City Navigator 2013, o un mapa como el Topo Hispania 2.04, que tiene opciones de enrutado. Entonces las opciones a configurar serían estas.
actividad, es decir, podréis especificar la actividad en la que se basará el GPS para realizar un cálculo de ruta. Las podréis elegir entre varias que vienen definidas por defecto, ¿vale? Y la opción de esto, evidentemente, pues es diferenciar a la hora de calcular qué tipo de elementos deberá de evitar el GPS para calcular nuestra ruta. Evidentemente no es lo mismo configurar una ruta para un peatón que para una conducción de automóvil. En este caso yo lo dejo ciclismo de montaña. El método de cálculo pues lo tengo en minimizar distancia. Tendréis la opción de minimizar tiempo o minimizar ascenso. Mostrar en carretera lo llevo siempre desactivado. Esto lo que nos hace, por ejemplo, si vais a utilizar la bici única y exclusivamente, o sea el GPS única y exclusivamente para bicicleta de carretera, pues sí, podréis activar esta opción. Esta opción lo que nos hace es, en caso de, por ejemplo, que vayamos por un sendero paralelo a una carretera, él centraría siempre el cursor en la carretera, la tomaría como vía principal. Entonces, si vais a utilizar ciclismo de carretera, ponéis que sí. Si lo vais a hacer un uso mixto, pondréis que no. Configuración de elementos a evitar. Son los elementos que el Edge 810 no tendrá en cuenta a la hora de calcular una ruta. Por ejemplo, carreteras de peajes, autopistas, carreteras sin asfaltar o ferries. Y después tenemos el método de recálculo. Podríamos tener el método automático, desactivado o notificado. Yo lo tengo por defecto en automático. Esto quiere decir que cuando vaya a calcular, por ejemplo, imaginaos que vamos circulando por una carretera y me salto un cruce, por ejemplo, por donde debería girar a la derecha y giro a la izquierda o sigo recto, lo que hará el Edge 810 es automáticamente calcular otra ruta alternativa. Si lo ponemos en notificado antes de calcularla, nos saldrá un mensaje en pantalla en el que nos indicará que se va a recalcular otra ruta, tendremos que aceptar y lo hará automáticamente. O desactivado, que no te hará un cálculo de ruta. La siguiente opción a la hora de configurar el perfil de actividad es la opción de alertas. Mediante la opción de alertas lo que podremos definir es una serie de parámetros que tendrá en cuenta nuestro Edge 810 a la hora de emitir alarmas tanto acústicas como visuales. Podremos definir alertas por tiempo, por distancia, caloría, frecuencia cardíaca, cadencia o por potencia. La siguiente opción será el modo autopause y mediante el modo autopause lo que podremos configurar son las opciones en las que nuestro dispositivo dejará de grabar la actividad que estemos realizando. Por defecto, el autopause viene desactivado. Yo recomiendo activarlo. Yo siempre escojo la opción de cuando me detenga. Esto que nos permite, por ejemplo, si estamos haciendo ciclismo de carretera, por ejemplo, si entramos dentro de un núcleo urbano y nos toca detenernos a la hora de, por ejemplo, de encontrarnos con un semáforo, lo que hará es dejar de grabar la actividad en el momento en que yo me detenga. Cuando yo vuelva a arrancar, el GPS automáticamente comenzará a retomar otra vez la grabación de la actividad. Esto está muy bien, sobre todo porque si lo llevamos desactivado, el GPS irá grabando datos seguidos aunque estemos detenidos, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que nos generará puntos aberrantes en la grabación del track, que después tendremos irremediablemente que editarlo en un editor en el ordenador, ¿de acuerdo? Después tenemos la opción de Autolap, tenemos la opción de grabar un lap o vuelta mediante el botón físico o podremos hacerlo de manera automática, que sea el Edge el que marque un punto de vuelta. ¿Cómo podremos hacerlo? Por defecto viene desactivado, lo activamos y podremos hacerlo por posición o por distancia. El método por posición lo que nos permite es definir una ubicación, que es como llama Garmin a los waypoints en la serie Edge. Entonces podremos definir un waypoint y cada vez que pasemos por delante de ese waypoint, el Edge automáticamente nos va a marcar una vuelta. O podremos hacerlo por distancia, definir una distancia, por ejemplo, 1 kilómetro, y cada kilómetro el Edge irá marcando una vuelta automáticamente. La siguiente opción que nos encontramos es la de desplazamiento automático. Mediante el desplazamiento automático tiene dos velocidades, lenta o rápida.
lo que podremos hacer es que Ledger pase automáticamente todas las páginas de datos que tenemos configuradas para que aparezcan, es decir, páginas de datos, perfil de la actividad, Build to Our Partner, etcétera, que nos las vaya pasando, desplazando él automáticamente. Bien lento, de manera lenta, o bien de manera rápida. Yo por defecto lo llevo desactivado también, porque prefiero ser yo quien elija en cada momento qué parámetro visualizar. Y la última opción que tenemos es la de notificación de comienzo. Mediante la notificación de comienzo, lo que haremos es que cada vez que vayamos a empezar una actividad, es decir, por ejemplo, que Ledger detecte movimiento, nos avisará mediante una señal acústica y un mensaje en pantalla de que ha detectado movimiento y si queremos empezar a grabar la actividad. Yo lo llevo siempre activado porque no es la primera vez que llevándolo desactivado pues he empezado a andar y cuando iba por la mitad del recorrido me he dado cuenta de que no la estaba grabando, ¿de acuerdo? Entonces llevarlo siempre mínimo como una vez activo, ¿vale? Tendréis varios parámetros que es una vez o repetirla cada vez, ¿de acuerdo? Siempre dejarlo con una vez, entonces cuando vayáis a comenzar la actividad automáticamente os notificará si queréis grabarla o no.